Ya. Podría haber preguntas de ustedes para el instituto. La idea era que estuviera Valerio para recibirlas, porque él es el coordinador académico del instituto. Más si hay alguna pregunta que necesitan que no sea muy académica, podemos contestar. Si no, esperamos que en la tarde, cuando se incorpore, y hacer tiempos. ¿Esperamos entonces? Sí, bien. Entonces, vamos a dar un paso más. Ustedes ven el programa, les pido que se conecten con el programa. Ustedes se conectan, estamos ahora en las 11 de la mañana y hay un bloque que se llama enfoque sustentabilidad. Una introducción al enfoque sustentabilidad. Entonces vamos a trabajar en eso por los próximos 20 minutos. Cuando hablamos de sustentabilidad, ¿de qué estamos hablando? Entonces, partimos de situarnos en la América Latina, diversa, cada iglesia, cada país, cada región, con sus particularidades. Y ahí, iglesias luteranas contribuyendo, con desafíos, con preguntas, con búsquedas. Algunas hace más de 150 años, otras más jóvenes. Y también con pluralidad. No solamente son diversas entre sí las iglesias, sino que adentro de cada iglesia hay también más de un modo de entender la misión, el quehacer de la iglesia. Entonces, dos aspectos, diversidad y pluralidad. Y en ese contexto, entonces, un diagnóstico, una forma de preguntarse cómo hacemos lo que estamos haciendo y en qué contexto estamos haciendo lo que hacemos. Entonces ahí hay procesos que están viviendo las iglesias, se están convirtiendo lentamente en iglesias cada vez más nacionales y cada vez un poco menos étnicas, cada vez menos conectadas con las migraciones y más conectadas con los contextos. Iglesias que están en países, en regiones, sometidos a cambios en la economía y en la sociedad. Momentos en que las iglesias se empobrecen, porque también su población se empobrece. También el crecimiento de las iglesias entre sectores empobrecidos y excluidos. Pastor Hilo nos decía antes, no es que tenemos la opción por los pobres. En muchos países, la membresía de la iglesia es de personas en situación de pobreza. Otro desafío es que el modo tradicional de ser iglesia está desafiado por otras denominaciones, por la propia membresía y la sociedad civil. Muchos nos decimos, algo deberíamos hacer para que nuestra iglesia esté más vital, esté más activa, esté más crecida, con más número de personas. Y ahí ese diálogo con otras denominaciones, con la sociedad civil y con la propia membresía trae muchas preguntas. ¿Cómo hacerlo? Otro desafío, lo que se exige en el desempeño de las funciones ministeriales
no condice con lo que se enseña en las casas de estudio. Facultades enseñan de cierto modo, de cierta tendencia, cierta teología, de la cual estamos muy felices, pero no alcanza para el desempeño de las tareas ministeriales. Ser diácono, ser catequista, ser pastor, parece que hoy requiere cosas que no están en los currículums con los cuales se forman los líderes. Y eso es una pregunta que trae el programa. Y una de las últimas, hay más, pero una de las que traemos aquí es que la expectativa de crecimiento de las iglesias, crecimiento integral, que implica también crecimiento de miembros, no siempre encuentra respuestas adecuadas. Lideranza, líderes, pastores, ministros, laicos, que trabajan en las iglesias, esperan otros resultados de su trabajo, otro crecimiento, y eso no acontece siempre. Y ahí está la pregunta, ¿por qué? Con tanto trabajo hay cosas que no nos salen como quisiéramos. Entonces, como ven, no son preguntas que el programa trae para el mundo, para decirle al mundo cómo debe pensar, o cómo debe creer, o cómo criticar tal o cual política o tal cual situación, cosa que es necesaria y hacemos muchas veces. Este programa trae preguntas, mirando a afuera, trae preguntas para el adentro. Entonces el programa construyó en su caminada dos enfoques, dos textos matrices, dos textos bíblicos importantes, Lucas 5, 1 a 6 y Lucas 24 a 13, la pesca y los caminantes. La pesca en el sentido de que hay que volver a hacer lo que ya hicimos, pero de otro modo. Recuerdan el texto, ¿no? Vayan ahora de vuelta a hacer lo que ya hicieron, pescar, pero háganlo desde la fe. Y los caminantes de Maús que encuentran, sin saberlo, a Jesús en medio de ellos, ¿no? Justamente porque están caminando. Y entonces, eso de pescar y de caminar está constituido por una cantidad de equilibrios, desequilibrios, adaptaciones e interdependencias. El enfoque sustentabilidad implica que las cosas no están estáticas, no están estables, no están establecidas, sino que sustentabilidad, procurar sustentabilidad en todos los ámbitos, es pensar, es trabajar conectándonos con los equilibrios y los desequilibrios, las adaptaciones y las interdependencias. Lo que era antes ya no es, tiene que ser reconstruido de otro modo. Y mañana la experiencia de las comunidades que vamos a visitar va a ir un poco en esa línea. Lo que ya no era, lo que era, ya no es. Ahora tiene que ser reconstruido y de otro modo. Ese proceso tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces, si ustedes buscan en el Google sustentabilidad, van a encontrar enorme cantidad de definiciones y de expresiones. Es una expresión que viene del campo de las ciencias del ambiente, tiene ya más de 40 años de uso, pero en nuestro caso, de las iglesias y del programa, en este pequeño recorte que es el programa para estas 14 iglesias en 12 países, lo decimos así. Sustentabilidad es la capacidad de una comunidad de fe o de una iglesia de movilizar efectivamente sus dones y sus recursos con el propósito de generar continuadamente lo necesario para llevar a cabo con calidad y en su contexto transformación, empoderamiento y reconciliación participando de la misión de Dios. Entonces, movilizar dones que Dios ya ha puesto en la iglesia, dones y recursos, con efectividad, con calidad,
en el contexto que estamos para contribuir con la misión de Dios. De eso se trata trabajar en sustentabilidad. Uno puede decir, pero claro, eso ya lo hacíamos cuando le decíamos mayordomía. Claro, sí, le decíamos mayordomía, le decíamos, bueno, de muchos modos, ¿no? Desarrollo de capacidades. No es nada nuevo, es una reconfiguración, tal vez una práctica que es nueva, pero los conceptos, ya lo decía antes, las iglesias hacen esto desde que fueron constituidas, ¿no? 2000 años. Si no, no habría iglesias. Si no hubieran resuelto el tema de la sustentabilidad, hoy no tendríamos iglesias. Entonces, los cristianos que nos precedieron lo habían resuelto, de algún modo. Y nuestra búsqueda es cómo lo resolvemos ahora. Sí, ya, perdón. Entonces, hay una pequeña historia de cómo se usa sustentabilidad, viene del ámbito ambiental. Estocolmo, el informe Brundtland, ciencias del ambiente, traslado a otras áreas. Este es nuestro campo, sustentabilidad organizacional. Si buscan en Google, no hay que buscar sustentabilidad ambiental, sino sustentabilidad organizacional. Ese es el campo específico con que nos conectamos con las ciencias. Esto es interesante. El concepto de sustentabilidad, siempre que uno lo encuentra, está conectado con crisis. Nadie habla de sustentabilidad de lo que ya es sustentable. Todos hablamos de sustentabilidad cuando las cosas ya se tornan no sustentables. Y aquí dos conceptos, sostenibilidad, sustentabilidad. También van a encontrar una larga lista de bibliotecas, libros. Algunos llaman sostenibilidad, otros llaman sustentabilidad, y así discuten y los académicos publican, y no está claramente definido cómo usar el concepto. En la academia, están en debate. En nuestro caso, aquí en este recorte de las iglesias, con algunas publicaciones en las que nos apoyamos de las propias iglesias, estamos llamando sostenibilidad aquello que transcurre en el corto plazo. Lo sostenible, en la búsqueda de sostenibilidad financiera, por ejemplo, algo que transcurre en el corto plazo. Y llamamos sustentabilidad aquello que transcurre en el largo plazo. Y ese es un consenso que hemos alcanzado y ahí estamos trabajando. Y me dicen, sí, pero otros autores dicen de otro... Y sí, es así. Hay otros que lo dan al revés. Pero nuestro enfoque es sustentabilidad, lo de largo plazo, lo sistémico, la búsqueda de los equilibrios de largo plazo. Lo de corto plazo llamamos sostenibilidad. Bien, ¿y ahora cómo lo hacemos? Prácticamente. Este es lo que llamamos enfoque sustentabilidad. Un proceso de prácticas en la iglesia que tienden a revisar y a impulsar simultáneamente esas tres dimensiones, llamamos. Simultáneamente, no linealmente, no es que primero una, después otra, después otra. En la medida que uno introduce el trabajo en la iglesia, en la congregación, en la comunidad de una de estas dimensiones, si va a trabajar en sustentabilidad, va a recorrer las otras dos. Por ejemplo, cada vez que una iglesia hace un ejercicio de planificación estratégica participativa, está llevada naturalmente a revisar su modo de ser iglesia y a revisar cómo desarrolla recursos y dones. El propio proceso le lleva a hacer eso. Si iglesias entran al proceso por la búsqueda de otro modo de expresar su fe, de otro modo de ser iglesia, necesariamente buscando sustentabilidad, va a llegar a ser planificación, requiere algún tipo de planificación,
y va a confrontarse con el desarrollo de dones y recursos. Entonces, cuando leemos lo que hacemos con esta lente, decimos que estamos tratando, aplicando el enfoque sustentabilidad. Ese ejercicio dinámico de 3 variables que juegan simultáneamente. Esto se apoya principalmente en el concepto de la Iglesia contribuyendo con la misión de Dios. La Iglesia en un contexto donde otros también participan de la misión de Dios y la Iglesia hace una parte. Y entre este enfoque y esta visión hay 2 documentos que están a disposición de la Comunión Luterana, recientes, que son Misión en Contexto y Diaconía en Contexto. Entonces uno dice, ¿en qué fuente ustedes se apoyan para trabajar estas dimensiones? En esta fuente y en esta fuente. ¿Y esa fuente es qué eclesiología o qué mirada de la historia de la salvación tienen? Esta. La Iglesia contribuyendo con la misión de Dios. Entonces, este es el fundamento, estos son pilares, estas son dimensiones. Algunos conceptos claves. Por suerte tenemos todo esto en el sitio de ISU, donde están todos los documentos, así que quien quiera profundizar, en el ISU/programa sustentabilidad, ahí están los documentos. Pero los conceptos, ¿no? Misión de Dios, espiral hermenéutico, cómo entendemos, cómo leemos la Biblia. Enfoque sistémico. Esto de entender dimensiones que funcionan simultáneamente es sistémico. Concepto de desarrollo de dones, desarrollo de capacidades humanas e institucionales, crecimiento de la Iglesia, gestión comunitaria, gobernanza, estructuras, ministerios diversificados, autosostén y mayordomía como 2 paradigmas, rendición de cuentas, los parámetros de sustentabilidad, el enfoque de género intergeneracional, participación. Bueno, son todas construcciones, todos textos, todas lecturas, todas prácticas que están dentro del programa. Las presentamos como para que digan, uno pueda decir, bueno, ¿y de qué hablan cuando hablan de sustentabilidad? Hablamos de estas cosas. Las estrategias que tiene el programa, ya las mencionamos en el anterior bloque, una estrategia de acompañamiento a iglesias en su lugar, una estrategia de formación de capacidades para que muchos otros puedan trabajar y pensar con la lente de sustentabilidad, y la estrategia de desarrollo teológico, que es el instituto. Entonces, 2 son estrategias de multiplicar en el terreno y una estrategia es la de fortalecer lo teológico. Y finalmente hay una estrategia de gobernanza que es, bueno, quién toma decisiones en el programa, y ahí entonces está la COL, la red de referentes y la oficina de la comunión, los lugares de decisión política. ¿Quién gobierna el programa? Y ahí llegamos. Entonces, estos son los conceptos que manejamos dentro del enfoque sustentabilidad. Cuando uno trabaja sustentabilidad, trabaja todo esto, pero no en marco teórico como ahora, sino acompañando procesos de cada una de las iglesias. Tenemos 5 minutos para preguntas. Sería bueno escuchar algunas voces que vengan de aquí del piso. ¿Algún testimonio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera? Así. Jaime de Colombia. Y Elco, sí, gracias Gustavo. No, la pregunta es básica y sencilla, pues aquí escuchamos hablar en el marco de sustentabilidad, muchos términos, y veo que esas estrategias incluso están encabezando ya ese acompañamiento. Nosotros las iglesias, ¿cómo obtenemos ese acompañamiento? ¿Es un requerimiento? ¿Cómo sería ese proceso?
Las iglesias tienen el canal de pedir un acompañamiento del programa vía la oficina de la comunión, la oficina para América Latina, donde está Patricia, la secretaria diaria para América Latina, la responsable de la relación con las iglesias, la responsable del programa en su oficina. Y entonces, por vía Patricia, las iglesias, normalmente es por los presidentes, porque es por la vía institucional. Por ahí llega entonces el diálogo oficina de la federación con las iglesias, y entonces después llega al programa alguna posibilidad de acompañamiento. No siempre se puede, pero mayormente los pedidos han sido acompañados. Claro, en la iglesia tiene que haber algún proceso, ¿no? Porque esto acompaña, pero no puede iniciar procesos de cambio. El programa funciona como un catalizador. O sea, pone más energía a algo que ya se empezó, pero no está para empezar los cambios, ¿no? Las planificaciones, por ejemplo. Si va a haber un acompañamiento a una PEP, es porque la iglesia ya decidió que va a haber una PEP, ¿no? ¿Está, Jaime? ¿Está bien? Sí, ya. Yeah, my question has to do with the fact that the traditional way of being church is a challenge today. How do we deal with the situation working among persons who are resistant to change? Dos desafios agora as igrejas tradicionais e como nós lidamos com a situação das igrejas que são resistentes à mudança. Naturalmente que no tenemos una respuesta, pero puedo dar un caso, puedo dar un ejemplo. Una de las iglesias que me tocó conocer de cerca, empezó generando una necesidad de cambio por los estudios teológicos. O sea, los pastores más jóvenes necesitaban construir una iglesia un poco más renovada. Esa fue la primera semilla. De ahí vino la necesidad de una iglesia más fuerte, más activa. Personas que habían salido del seminario y estaban empezando su pastorado. Durante muchos años estuvieron como distraídas o confrontadas, no pudiéndose encontrar. El paso siguiente es que pudieron empezar a dialogar y preguntarse qué hacemos para acompañar a nuestra iglesia en los cambios que necesita. Y de ahí surgió una estrategia. El programa no estaba todavía, no existía el programa Sustentabilidad. Pero las iglesias, esa iglesia estaba buscando cómo cambiar. Paso siguiente fue que la diaconía organizada, la diaconía institucionalizada, la diaconía de proyectos, traía muchas buenas herramientas. La diaconía de proyectos traía algunos componentes como planificación, enseñaba a rendir cuentas, traía la herramienta de la participación, y entonces poner en práctica proyectos de diaconía, no solamente que ayudaba a la sociedad, sino que también ayudaba a la iglesia, de a poquito, a incorporar ciertas herramientas. Entonces, por vía de la diaconía organizada, se trajeron a esa iglesia procesos de apertura, de cambio. El segundo paso, entonces, el tercer paso ya fue pensar, bueno, pero ¿y esto? ¿Cuántos proyectos vamos a tener que hacer para cambiar un poco? Entonces vino una estrategia. Vamos a trabajar desde los sectores menos conservadores o menos tradicionalistas, los sectores de la iglesia que son más blandos, más posibles de conectar con cambios, y luego con los sectores más duros. Ellos decían una estrategia de la periferia al centro. Empezar por los bordes para poder
llegar luego a la parte más dura. Y en ese proceso de ir cambiando su iglesia, ellos también se dieron cuenta que tenían que cambiar sus propios ministerios. Y ahí están. Ya están pudiendo hacer planificación estratégica participativa a nivel de la iglesia, están trabajando con varios ministerios, están entendiendo los desafíos de contexto. Bueno, hay bastante cambio. Tomó algo así como 15 años, desde aquel primer inicio hasta estas transformaciones. Pero fue posible en una iglesia muy conservadora iniciar procesos paulatinos de cambio que van dando todavía frutos, ¿no? No están completos, ¿no? Bien, no sé si respondo, Pastor Paz. Es una experiencia de campo. Sí. Hacemos la última pregunta con Roberto y después pasamos al bloque siguiente. Tengo una pregunta desde que leí la información que se envió sobre sustentabilidad y es relacionado con esos círculos que se interrelacionan, la planificación estratégica participativa, el desarrollo de recursos idóneos y todo eso. Aparece allí un espacio en donde se habla de ingenuidad y de repente ese podría ser un término muy negativo, ¿no? Como de alguien que está fuera de la realidad, pero no sé desde qué perspectiva la están enfocando y sí me gustaría clarificar un poco ese término. Ingenuo es una perspectiva que solamente trabaja en planificación y explorar modos de ser iglesia, pero deja de lado el tema de recursos. Dejar de lado los recursos, es decir, Dios proveerá. Planifiquemos y cambiemos la iglesia, pero Dios proveerá, ¿no? Es una mirada de ingenua, ¿no? Hacen falta recursos y dones. Lo improvisado está cuando uno imagina, soñar, cambiar, animar su congregación, empoderar personas, pero no tiene un plan. Entonces, ahí hay una improvisación. Es un paradigma de improvisación. Y si soy capaz de planificar y de desarrollar dones y recursos sin la dimensión de explorar un modo de ser iglesia, de fortalecer la iglesia, bueno, es muy utilitario, ¿no? Me puede ir muy bien. Puedo tener un buen plan, muchos recursos, pero si no tengo esta pasión por fortalecer las iglesias, no da. Bien, vamos a seguir trabajando con esto. Entonces, no todo viene ahora. Les vamos a pedir a los equipos que van a presentar, si quieren ya ir viniendo por aquí, Salvador, Bolivia, Colombia, si quieren ir moviéndose para acá. Patricia estaba bien. Ya, bien. Entonces, aquí terminamos el bloque de presentar el enfoque, la introducción al enfoque sustentabilidad. Y ahora viene un momento en que mientras los compañeros se preparan, y preparan sus PowerPoint, les queremos contar qué es lo que hemos preparado para ahora. Seminario se llama Gestión y Liderazgo en Iglesias Sustentables. Y esto quiere decir entonces que todos estos procesos, todas esas fotos que hemos visto ahí de personas trabajando en talleres y en reuniones, esos son líderes de las iglesias. Son los líderes que han acompañado procesos en las iglesias. Cientos de personas, no digo miles, pero cientos de personas en América Latina, en sus iglesias, acompañando procesos. La pregunta que nos hicimos para este seminario es, ¿cómo son, qué atributos tienen los liderazgos de las iglesias que acompañan
que apoyan positivamente los procesos de sustentabilidad. Los liderazgos, los líderes, las personas que acompañan positivamente procesos de cambio hacia una sustentabilidad. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Podemos describir eso? ¿Podemos enumerar? Y entonces eso es lo que vamos a compartir. 3 de las iglesias, la Iglesia Luterana de El Salvador, la Iglesia Luterana en Colombia y la Iglesia Luterana en Bolivia, van a traer sus expresiones de qué es lo que ellos han visto, cómo en sus contextos las personas que apoyan, que participan, que energizan los procesos de sustentabilidad, ¿cómo son? ¿Qué atributos tienen? ¿Qué características portan? Ese es el bloque. Y eso nos conecta entonces, ahora ya sí entrando en el tema del seminario, gestión y liderazgos. ¿Qué tipo de liderazgos necesitan las iglesias para acelerar sus procesos? Eso es lo que vamos a escuchar ahora en los próximos 3 bloques de las que traen las 3 iglesias. ¿Está bien? Bueno, como ya nos presentamos, vamos a compartir con ustedes la Pastoral por la Vida y la Paz de la Iglesia Luterana Salvadoreña en este proceso de gestión y liderazgo. La misión, ahí ustedes la pueden ver, pero no se lee muy bien. Llamados y enviados por Dios, denunciamos el pecado y anunciamos las buenas nuevas. La Iglesia Luterana Salvadoreña es enviada a acompañar con una pastoral integral profética que posibilite la transformación social para una vida con dignidad del pueblo salvadoreño. ¿Sí? Bueno. Liderazgo para la sustentabilidad. Ustedes ven ahí, vamos en la calle, ¿verdad? Celebrando el 28 aniversario del Obispado Luterano Salvadoreña, donde participamos todas las comunidades y sociedad civil. Las características de nuestro liderazgo. Tenemos un liderazgo laico de hombres y mujeres que hacen un trabajo voluntario en los diferentes ministerios de la iglesia. Esta estrategia la traemos desde hace varios años. También tenemos un liderazgo juvenil organizado que promueve y capacita a otros jóvenes en temas de cultura de paz para la prevención de la violencia y también educación en doctrina luterana. También un liderazgo con capacidad de hacer incidencia en las instancias gubernamentales para la aprobación de políticas públicas, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, en el tema del agua, en el tema de VIH-Sida, para la inclusión de las personas que viven con el virus y por supuesto con atención médica. Tenemos un liderazgo comprometido en el fortalecimiento del fideicomiso. Este fideicomiso es un fondo que se creó desde el año 2006 con acompañamiento de la ELCA y está destinado para que la obra pastoral de la iglesia continúe. También tenemos un liderazgo con disposición en la evangelización y enseñanza de la doctrina dirigida a adultos,